encuentro. Un saludo a todos los televidentes, los alumnos de sexto grado de la educación primaria, sus familiares y a todos los docentes que nos observan. Queríamos en el día de hoy dar un reconocimiento a todos los alumnos que resultaron ganadores del Concurso Nacional de Historia de Cuba, efectuado el pasado 12 de marzo. Mis felicitaciones para todos. Bueno, en el encuentro anterior trabajamos las medidas tomadas por la revolución para mejorar las difíciles condiciones de vida de nuestro pueblo, poniendo en práctica la vigencia del pensamiento martiano en la Cuba de hoy. Estas encontraron la oposición de los explotadores y del imperialismo. ¿Admitirían ellos una revolución a solo 90 millas de su territorio? Ese es el tema precisamente que nos ocupa en el día de hoy: las agresiones a la revolución y la respuesta del pueblo. Vamos a observar los contenidos que trabajaremos. De la unidad número 6, la revolución en el poder y la construcción del socialismo, el epígrafe 6.3, las agresiones a la revolución y la respuesta del pueblo. Reacción del imperialismo y de la contrarrevolución ante las primeras medidas y leyes revolucionarias. El bloqueo económico. El pueblo cubano se organiza y defiende su revolución. Las milicias nacionales revolucionarias y los comités de defensa de la revolución. Raúl Roa García, el canciller de la dignidad. Creación de la CTC revolucionaria. Lázaro Peña González, capitán de la clase obrera cubana. La ayuda solidaria de otros pueblos. En este encuentro tenemos como objetivo que ustedes puedan ejemplificar las agresiones imperialistas para destruir la revolución y la actuación de nuestro pueblo para enfrentarlo, y valorar las personalidades de Raúl Roa García y Lázaro Peña González. En la diapo presentaremos las páginas del libro de texto donde se encuentran estos contenidos. Observen y anoten en sus libretas. Se encuentran en los libros de texto en las páginas 121 a la 128 y en los centros del perfeccionamiento en su libro de texto desde las páginas 174 a la 184. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el epígrafe 6.3 para conocer sus contenidos. Bueno, en este epígrafe se expone cómo los antiguos explotadores cubanos y estadounidenses que habían sido afectados por las justas medidas y leyes del gobierno revolucionario no querían aceptar la realidad de la revolución cubana. Y desde el mes de febrero de 1959 comenzaron a realizar acciones revolucionarias, contrarrevolucionarias. Aquí le ofrecemos algunos ejemplos de esas agresiones imperialistas. Y podemos decir que bombardearon a ciudades, poblados, centrales azucareros. Por ejemplo, un avión bimotor ametralló la ciudad de La Habana, dejando un saldo de 2 muertos y 42 heridos. Otro avión ametralló un tren de pasajeros en la zona villareña. También incendiaron fábricas, centrales, tiendas. Un ejemplo de ellas, El Encanto y La Época, en La Habana. Secuestraron barcos pesqueros cubanos. Les digo también que más de una vez intentaron asesinar a nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y otros líderes de nuestra revolución. En marzo de 1960 cometieron una de las agresiones más criminales que observarás en el video que te presentamos, y fíjate bien qué consigna pronuncia nuestro comandante Fidel Castro Ruz para proclamar la decisión de nuestro pueblo de ser libre a cualquier precio. Observe el video e identifica de qué agresión se trata.
En la larga lista de acciones de ese tipo se encuentra la explosión del buque francés La Coubre, el 4 de marzo de 1960, que procedente de Amberes, Bélgica, descargaba las municiones y otros medios bélicos que aún faltaban para completar el cargamento anterior de octubre de 1959, destinado a la defensa de la revolución. En el sepelio de las víctimas, al despedir el duelo, Fidel planteó: sabremos vencer cualquier agresión y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Como ustedes ven, en este año 1960, las agresiones imperialistas aumentaron considerablemente, sobre todo para afectar la economía de nuestro país. Estados Unidos consideraba que la revolución no resistiría mucho tiempo si ellos suspendían el comercio. Por eso, suprimió la venta de azúcar cubano, la exportación de piezas de repuesto tan necesarias para mantener funcionando los equipos, las fábricas, los centrales azucareros. Suspendió la venta de petróleo, imprescindible para el transporte, y la de otras mercancías destinadas a Cuba, tales como ropas, alimentos y medicinas, para provocar escasez, descontento y disminuir el apoyo popular a la revolución. Practicaron una política de bloqueo económico. Vamos a observar en la diapositiva qué es el bloqueo económico. Como ustedes pueden ver, es la agresión económica que trata de asfixiar al país por falta de recursos. Aún hoy, el imperialismo mantiene esta cruel política contra nuestro país y trata de involucrar a otros países. Recientemente escuchaste cómo intervino para evitar que llegara a Cuba procedente de China insumos médicos para combatir el coronavirus. También accionó para que dos compañías suizas cedieran y no nos vendieran respiradores artificiales para el tratamiento a la COVID-19. Y aunque este origina grandes dificultades, Cuba se mantiene firme y segura de la victoria. Pero el pueblo cubano se organizó en aquellos años para defender la revolución. Y observen cómo lo hizo. El 26 de octubre de 1959 se crearon las milicias nacionales revolucionarias. Obreros, campesinos y estudiantes iniciaron su preparación militar y se convirtieron en soldados de la revolución, dispuestos a empuñar las armas para enfrentar cualquier tipo de agresión. Pero el 28 de septiembre de 1960 surgen los comités de defensa de la revolución, organización que fortalecía la vigilancia de la contrarrevolución y cortaba el paso a sus manifestaciones en cada cuadra. En los CDR se agruparon todos los revolucionarios mayores de 14 años. Esta organización realiza importantes tareas para el desarrollo de la revolución. Podrás profundizar de las tareas de los CDR con tus familiares, que de seguro todos serán cederistas destacados. Pero no solo nos agredieron a nivel nacional, sino también en las reuniones de las organizaciones internacionales y en las relaciones con otros países también fuimos agredidos. En esas batallas internacionales en defensa de la revolución cubana se alzó la voz de Raúl Roa García. Observen la diapositiva. Raúl Roa García, habanero que desde adolescente se vinculó
a figuras y acciones revolucionarias de la época, como Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Pablo de la Torriente Brau. Al triunfo revolucionario, representó a Cuba ante la Organización de Estados Americanos y fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, es decir, nuestro canciller. Su voz fue la de la Revolución Cubana. Expresó de la manera más brillante el sentir de millones de cubanos y de latinoamericanos. Fue el vocero de los revolucionarios de todo el mundo oprimido. En esos lugares, ante los ojos del mundo, fue el canciller de la dignidad. Pero también nuestro pueblo en esta organización revitalizó la Central de Trabajadores de Cuba. Al triunfo revolucionario era necesario reorganizar a los obreros. Por eso en 1959 se convocó al 10º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Los obreros cubanos volvieron a llevar a su dirección en esta organización a Lázaro Peña González, que desde muy joven había enfrentado a la tiranía de Machado, destacándose en la Confederación Nacional de Obreros de Cuba. Y en el año 1939, cuando se creó la Central de Trabajadores de Cuba, fue elegido su secretario general y electo delegado a la Asamblea Constituyente. Fue el forjador de la unidad del movimiento obrero cubano y tuvo la singularidad de vivir ejemplarmente tanto en el pasado capitalista como en el luminoso presente socialista, al lado de la clase obrera. Por eso ha sido denominado con justicia el capitán de la clase obrera cubana. Se acerca el 1 de mayo, mis niños, y ustedes podrán celebrar desde sus casas este Día Internacional de los Trabajadores, teniendo en cuenta la personalidad de Lázaro Peña González. Pero nuestra revolución no se mantuvo sola, recibió la solidaridad de otros pueblos. La revolución cubana, desde los primeros momentos, con la ayuda solidaria de otros pueblos, especialmente de los países socialistas, salió adelante. Los países socialistas, bajo los principios del internacionalismo, firmaron con Cuba numerosos convenios comerciales. Ejemplo, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, principal comprador de azúcar y suministrador de petróleo a nuestro país, brindó cooperación científica, técnica, nos envió armas para asegurar nuestra defensa y recibimos muchas muestras de solidaridad, ayuda económica y apoyo. En estos contenidos se recrea el epígrafe 6.3 y después que puedas realizar su lectura, estarás preparado para realizar las actividades del libro de texto que te proponemos en la siguiente diapositiva y que vas a copiar detenidamente y luego te vamos a orientar sobre las mismas. Observan la diapositiva y copien de qué actividades se trata. Vamos a comentar algunas de las actividades y dice la número 1.
Señala ejemplos que ilustren los distintos tipos de agresiones utilizadas por el imperialismo contra nuestro país desde los primeros años de la Revolución. Bueno, ya te comentamos algunos ejemplos y otros los tienes en tu libro de texto. También con la experiencia de algunos familiares podrás enriquecer estos ejemplos. Dice la actividad número 2. ¿Cómo se organizó nuestro pueblo para defender la revolución? Te presentamos ya las organizaciones que se crearon desde el inicio del triunfo de la revolución. Podrás ratificarlas en esta pregunta. Y la número 3 te la comentamos del libro de texto y dice: pídele a algún familiar, vecino o amigo que te hable de los méritos y la obra de Raúl Roa y Lázaro Peña. Escribe un resumen de esas opiniones y expresa si estás de acuerdo con estas. Después de lo que te hemos comentado y de todos los datos biográficos que tienes en tu libro de texto, estarás preparado para responder esta pregunta. También debes trabajar en el cuaderno de actividades. Y del cuaderno de actividades te proponemos las siguientes. Te vamos a dar un tiempo para que puedas copiar de qué actividades se trata. Bueno, vamos a hacer un comentario de las actividades que te proponemos y una de ellas es la siguiente, dice la número 2. Desde 1960, nuestro comandante en jefe expresó la necesidad de crear un sistema de vigilancia revolucionaria. ¿Cuál de las organizaciones que se fundaron dio respuesta a esta idea? Estarás bien preparado para poderla responder. Menciona otras organizaciones de masas que se crearon desde los primeros años de la revolución. También creemos que con esta explicación y el epígrafe podrás hacerlo. Y dice la actividad número 5. Selecciona del recuadro el elemento adecuado y completa. La agresión económica que trata de asfixiar al país por la falta de recursos se llama. Tienes 4 opciones y debes seleccionar la que corresponda con ese concepto. El inciso A ejemplifica cómo hoy el imperialismo yanqui aplica esta política. Bueno, ahí los ejemplos son numerosos. Puedes también auxiliarte de todos los comentarios que te puedan hacer tus familiares a partir de las vivencias que hemos sufrido el pueblo cubano durante estos 60 años de esta agresión. Y dice el inciso B, valora la actitud de nuestro pueblo ante la política agresiva del imperialismo. Fíjense si la actitud de nuestro pueblo es digna, que nos mantenemos firmes y victoriosos en cada una de las acciones que la revolución se propone. Pero no debes dejar de ubicar los hechos más importantes donde en la línea del tiempo. Y te ejemplificamos con el año 1959. Uno de los hechos que estudiamos hoy, la creación de las milicias nacionales revolucionarias, se produjo en ese año, entre otros. Pero también pudieras localizar 1960. ¿Por qué? Porque se crearon los comités de defensa de la revolución el 28 de septiembre. Pero estos hechos también deben ubicarse en el lugar donde ocurrieron. ¿Dónde? En tu mapa. Te ejemplificamos en la provincia de La Habana, porque algunas de las agresiones de las que comentamos se produjeron en esa provincia, como los incendios a las tiendas de la época, la explosión del vapor La Cubre y muchas de las agresiones que te hemos mencionado. Pero como parte de la historia de tu localidad, ustedes estarán en condiciones para relacionar
el nombre de las calles, de las escuelas, las tarjas, los monumentos o sitios históricos que tienen relación con estos contenidos y ya pueden irlos relacionando. Pueden hacer algún poema, algún dibujo. Por ejemplo, los niños que viven en el municipio Centro Habana tienen muy cerca el Teatro Lázaro Peña, que rinde homenaje a esta personalidad. Y tienen también la posibilidad de otros lugares para que enriquezcan el estudio de estos contenidos. Y te queremos hacer una propuesta porque en algún momento tendremos ya la posibilidad de visitar un lugar como este que te vamos a presentar. El Memorial de la Denuncia. El Memorial de la Denuncia está ubicado en la calle 14, esquina a Quinta Avenida, en Playa, en La Habana. Cuando ya terminemos a esta etapa de epidemia, que la vamos a terminar y seguro victorioso, vas a poder regresar allí, porque allí se rinde tributo a las más de 3.000 víctimas de las agresiones del imperialismo. Al entrar, nos recibe la histórica frase de nuestro comandante en jefe: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Y se rinde tributo a la memoria histórica de Cuba. También tienes la posibilidad para profundizar en los contenidos de conectarte con el portal Cuba Educa. Te recordamos que para conectarte con este portal debes entrar al nivel educativo que es primaria, la asignatura Historia de Cuba, el grado sexto y el tema las agresiones del imperialismo a la revolución. También hay una aplicación para dispositivos móviles que te va a permitir descargar nuestras clases desde tu móvil y ahí te presentamos la dirección electrónica para que puedas descargar estas clases. Como ves, www.apcalis.cu Mi Clase TV. Desde allí podrás tener esta nueva teleclase y recibir nuevamente las orientaciones si la necesitas. No obstante, si te queda alguna duda, no dejes de consultar al repasador virtual, un espacio de aprendizaje que siempre estará a tu disposición para poder esclarecer alguna de las dudas y todo lo que consideres que te pueda potenciar el conocimiento de nuestra asignatura. No queríamos culminar sin exhortarlos a que sigan aplicando las medidas higiénico-sanitarias para contrarrestar esta epidemia, que en algún momento formará parte de la historia de nuestro país como el papel de nuestro pueblo en defensa también de las conquistas revolucionarias, y transmitir nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que nos han hecho sugerencias para que los contenidos puedan llegar a todos los niños de la manera más asequible y al final queden enamorados de la historia de nuestro país, esa historia de la patria de la cual todos debemos sentirnos orgullosos. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos de las hermosas páginas de la historia de Cuba. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.